Ya hemos hablado algo de economía vinculado a lo que tiene que ver con las inversiones, pero ahora específicamente vamos a tratar con Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones en el Instituto del Desarrollo Social Argentino, justamente qué puede pasar con la economía en los próximos meses, con los precios, con el dólar, específicamente por eso le hemos convocado a ella. Virginia, muchas gracias por estar en Los Tuleros nuevamente. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, el gobierno festejó que la inflación de enero fuera solamente 20,6%, aunque pega muchísimo en el bolsillo y a veces en el costo de vida diario de la familia es mucho más. Pero bueno, ¿cuál es tu análisis de ese festejo del gobierno? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué puede pasar en este mes de febrero, incluso en los próximos meses? Yo lo veo positivo, pero con muchísima cautela. Lo veo bastante endeble, por un lado, porque parte del sinceramiento que se había prometido hacer en lo que es tarifas, el costo de electricidad, el gas, el transporte, está hecho a la mitad, o sea, parcialmente. Los aumentos de gas todavía no sucedieron. Tarifas, vi hace un ratito que se anunciaron aumentos, el transporte todavía no aumentó. Se están pateando algunos aumentos del sinceramiento de inflación claro, reprimida. Que van a comenzar en marzo, en líneas generales, a pegar más duro en lo que tiene que ver con hogares, industrias, comercios, sobre todo electricidad y gas, me parece. Claro, exactamente. Esta inflación reprimida todavía no pegó y puede ser que en los próximos meses pegue. Sí se estima una inflación que se va a ir reduciendo y para febrero los analistas lo ubican en un valor cercano al 15%. Y por el este mes. En el mes de febrero. Exacto. Ajá, bien. Y por el otro lado lo vemos frágil o insostenible. Digamos, sí, vos lo ves frágil, sostenible, y ves que en los próximos meses vamos a seguir en esta pendiente descendente, digamos, o sea, o podemos tener algún salto por estos ajustes que vos estás comentando en luz, gas, transporte, medicina prepaga, comunicaciones, etcétera. Algo que ya nos está acostumbrando que todos los meses tenemos aumento, todas las semanas. Exactamente. Acá operan dos fuerzas. Por un lado, lo que es la inflación reprimida que se tiene que sincerar y después las medidas que está tomando el gobierno para reducir el déficit fiscal. Bien. Entonces, por ahí una reducción del déficit puede empujar para abajo y la otra para arriba y parcialmente se compensen si se estima que para junio o julio ya estamos hablando de una inflación de un dígito. ¿Junio o julio? Exactamente. Lo que sí lo vemos nosotros... Todo un desafío político para el gobierno, llegar hasta esa fecha, ¿no? Exactamente. Con este clima... perdón que te interrumpa, ¿no? Pero lo conversábamos con Casas Arregui, este clima político de tanta efervescencia del presidente con los gobernadores, con los intendentes, etcétera. Bueno, lo vemos particularmente frágil y ahora la semana pasada salió un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso donde explica que el superávit de enero, que el gobierno también festejó mucho, estuvo principalmente dado por una licuación de jubilaciones, licuación de salarios y reducción de planes sociales. Planes sociales estuvo, en mi opinión, correcto porque estaban desarmando lo que es el potencial trabajo, que había muchísima corrupción ahí adentro. Pero en el caso de las jubilaciones fue una licuación, sobre todo la jubilación mínima. Y bueno, ahora en IDESA sacamos un estudio que estimamos que la jubilación el mes que viene va a llegar a valores similares a lo que fue en el año 2002, o sea, uno de los años más traumáticos en la historia de los argentinos. O sea, lo que se cobren los jubilados el mes que viene, ese en marzo, va a ser lo mismo que hubieran cobrado en el año 2002, con todo lo que pasaba en ese año y por supuesto todavía toda la pérdida que hay en términos reales, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo lo puede tolerar la sociedad? Claro. Bueno. Y hablando de lo que tiene que ver con estas medidas que adopta el gobierno, vos decías que está tratando de bajar el gasto público, ahora anuncia nuevas medidas de contención, digamos, en cuanto a no repartir subsidios al transporte, sin subsidios a lo que tiene que ver con el fondo de incentivo docente. ¿Eso, digamos, alcanza o es insuficiente, digamos? A la hora de reducir el déficit fiscal. Sí. Los subsidios al transporte representan aproximadamente medio punto del PBI. Yo los veo como positivos. Creo que había mucho desorden en lo que era la gestión del transporte. No hay ningún país del mundo donde el Estado Nacional subsidie el transporte que se tienen que encargar los municipios. O sea, por lo general son los municipios los que regulan y eventualmente subsidian el transporte. Entonces, de ese lado... sí, esto comenzó en la época de Néstor Kirchner con un afán electoralista y luego había que mantenerlo y se fue agrandando como una bola de nieve. Exactamente, digamos. Esto contribuye al orden entre los tres niveles de gobiernos. Sí persisten injusticias porque se está quitando el subsidio, por ejemplo, Córdoba, pero la Nación actualmente subsidia el transporte en el AMBA. Claro. Entonces se terminan armando estas inequidades entre regiones del país
y no contribuyen al orden ni al federalismo, y bueno, todas las peleas que se dan en el ámbito político apuntan a esto. Ajá. Es decir, sí, y además Córdoba todavía no tiene implementada la tarjeta SUBE, que es la tarjeta que subsidia el gobierno nacional, y prácticamente ya se ha puesto en marcha, con tropiezos, pero se ha puesto en marcha tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia. Es decir, que todavía estamos corriendo de atrás en esto y vamos a tener un fuerte golpe al bolsillo, me parece. Sí, sin duda es que va a afectarle el valor de boleto. Ajá. Y con respecto a los fondos para los docentes, sí, eso contribuye aproximadamente 0,2 puntos del PBI, un poco menos que el transporte, hace a la masa, sí, digamos, grande de lo que es el déficit fiscal. Pero de vuelta yo lo veo como positivo porque también de vuelta contribuye el orden. La educación es función de las provincias, de acuerdo a la Constitución. Los salarios y la regulación de la paritaria docente tiene que estar hecha a nivel provincial, y lo que termina pasando es que la gente tiene confusión sobre quién brinda ese servicio, que son las provincias, y al final lo que aporta Nación es muy poquito del salario docente. Se estima que es entre 7% en las provincias como Córdoba y hasta 10% en las provincias del norte. Entonces termina generando que se diluyan responsabilidades y la gente no sabe a quién le corresponde el tema de fijación de salario, el tema de paritaria docente. La gente tiene la sensación de que es un tema nacional. Exactamente, y es un tema provincial. Es un tema provincial. Y en Córdoba además está el tema municipal, que tiene sus propios establecimientos educacionales. Te quería decir, si aparte de todo esto, ustedes han señalado en diversos informes, IDESA, que lo principal era ordenar el Estado, más allá del ajuste o lo que puede ser el despido de trabajadores, dejar de hacer funciones que no le corresponden al Estado Nacional, etc. ¿Vos ves que en estos 2 meses el Gobierno Nacional avanzó en esa dirección de ordenar el Estado? No, lo que estamos viendo es que se está aplicando el típico ajuste tradicional, lo señaló claramente el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La principal causa que ha explicado el superávit de enero ha sido una licuación de las jubilaciones. Claro, o sea que es un ajuste tradicional, que la jubilación y los salarios sean menores a la inflación, digamos, eso ayuda a las cuentas públicas, pero no se ha ordenado el Estado. Ustedes han señalado en muchísimas ocasiones que hay una multiplicidad de organismos en lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que hace la Nación, las provincias, etcétera, y municipios que se repiten, digamos. Bueno, lo que hablamos del transporte y educación tiende a ese orden, pero bueno, desde el lado de los ingresos, ordenar el sistema tributario, las medidas que hemos visto incluso apuntan al otro lado, porque están hablando de subir retenciones y hablando de subir impuestos. Sí. Y del lado del gasto también ordenar el gasto, y bueno, sobre todo con el componente Pero ahora previsional. parece que se ordena el gasto superfluo, no que se lo hace eficiente al gasto, digamos. Y ahora parece una tachada de líneas como para llegar al cero, como esa hiperfixación en llegar al cero, como si eso alcanzara, y no se está mejorando la calidad de la gestión, no se está metiendo, por ejemplo, en el sistema previsional. La licuación de haberes es lo más insostenible que hay, porque sobre todo la justicia previsional tiende a no tolerar la licuación de haberes. Claro. Van a ser bueno, juicios. Justamente ustedes tienen aquí este gráfico sobre la jubilación mínima, que lo podemos repasar y lo podés explicar, Virginia. Claro, esta es la jubilación mínima a precios de diciembre. Como vemos, alcanzó un mínimo en el año 2002. Claro. Y ahora en febrero de este año es lo que nos comentabas. Va a llegar a valores menores, o sea que va a ser vamos a tener la menor jubilación mínima. En términos mínima. reales, la jubilación en el mes de febrero es como si estuviéramos en el 2002 ganando menos todavía. Exactamente. Bueno, con todos los desafíos que era el 2002, ¿no? Y después, ¿ustedes justifican esto de que haya estos bonos para las jubilaciones mínimas y que queden todos los que aportaron, justamente porque las jubilaciones que están por encima de la mínima, en muchos casos tienen 30 años de aporte y hoy se están licuando, como vos decís, porque no tienen estos bonos o la cifra que representa la inflación? No, nosotros lo que apoyamos es darle previsibilidad a los jubilados. La sugerencia que hicimos es ajuste mensual por índice de precios. Porque lamentablemente lo más fácil hoy en día es licuar jubilaciones. Dejas que la movilidad haga el ajuste, la movilidad es trimestral, tomas salarios y recaudación del gobierno. Anterior. Siempre por debajo de la inflación. Claro. Entonces los jubilados siempre la van corriendo de atrás, y en la gestión de Alberto Fernández perdieron un 30%. Y todo lo que pierden ahora nunca lo van a volver a ganar, porque si haces ajuste por IPC, compensas de acá en adelante, pero todo lo que ya se perdió, no hay vuelta atrás. Bueno, la verdad que incluso la carta de Cristina Kirchner omitió hablar de lo que fue la pérdida real de los salarios, de las jubilaciones, durante esta gestión que compartió con Alberto Fernández. Para cerrar, un clásico de Virginia Giordano que todo el mundo me dice
¿Qué opina Virginia Giordano con el dólar? ¿Cuáles son las expectativas? Aníbal Casas Arregui dice que la intención del gobierno es tenerlo estable al dólar. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si has preguntado por el blue o el oficial. Bueno, vamos con el blue, que es el primero El blue, bueno, casi todos los analistas concuerdan que ahora está bastante bajo, sí, pero está el aumento en la puerta, ¿no? Porque todo lo que era el ELIC se trasladó a pases, o sea, de un instrumento largo a un instrumento corto. Y cualquier cimbronazo en la economía automáticamente se puede escapar. O político se puede escapar el dólar. Que la gente, o sea, todo eso, esa masa de dinero se puede ir al dólar blue. Exactamente, y tenemos una tasa política monetaria negativa, o sea que no hay ningún incentivo de dejar el dinero en pesos. Entonces, todo ese dinero podría eventualmente migrar a un dólar blue. Yo creo que mitad de año se podría ir a 1.400, 1.500, 1.600 tranquilamente, y seguramente me voy a quedar corta, como todos mis pronósticos. Bueno. Y bueno, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central indica para final del año un dólar a 1.600. Pero ese es el dólar oficial, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Bueno, veremos qué sucede en la Argentina, esto que todavía nos estamos acomodando, la familia, los individuos, por supuesto el gobierno, que me parece que se desgasta en las peleas políticas antes que en la gestión, como decías vos, que todavía no ha avanzado en lo que es hacer eficiente al Estado. Bueno, espero haber resumido un poco tu pensamiento. Muchas gracias por siempre por tus aportes y colaboraciones.